Hola amiguitos, muy buenas tardes. Hoy voy a hacer un pequeño video, ¿ya? Al pedido de un suscriptor mío. La otra vez hice una explicación de un sistema de carga y me dijo que lo haría de un sistema monofásico, ¿no? Entonces, acá en mi país lo conocemos como sistema monofásico cuando lleva este tipo de embobinados, ¿no? De un alternador. Yo lo conozco como alternador y en otros países lo conocen como estator, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esto de acá tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 bobinas. Estas 7 bobinas de acá son para cargar lo que es la batería, ¿no? ¿Ya? Los voy a explicar paso a paso para que se den cuenta. Les voy a explicar de todo, ¿ya? Les voy a explicar de lo que es de estas bobinas. Les voy a explicar lo que sería de esta bobina de pulso y de esta bobina de acá envuelta con con un trapo especial, como lo ven ustedes, ¿ya? Esta bobina de acá es la que va a alimentar a nuestro CDI para el encendido, ¿no? De la moto con corriente alterna, ¿no? Y su CDI de este tipo de alternador sería este de acá, ¿no? Este pequeño de acá de 6 pines, ¿ya? Y su regulador de corriente sería este de acá, de 5 cables, ¿no? Que tiene verde y rojo, sería salida de corriente continua para cargar nuestra batería. El rosado y amarillo serían lo que sería la entrada de la corriente alterna de nuestro regulador, ¿no? Regulador rectificador de corriente. Y este de acá sería un estabilizador de corriente, ¿no? Esto va a permitir que pase los 12.5 voltios de batería, ¿no? Este cable de acá. Este es el retorno después del switch. Entonces, y acá vamos a tener lo que sería la volante magnética, ¿no? Esta volante magnética acá dentro de acá en el centro va a llevar unos imanes. ¿Ya? Entonces, primero vamos a hacer lo que es la explicación de cómo verificar si las bobinas de carga están bien, si la bobina de pulso está bien y si la bobina de encendido está bien, ¿no? Entonces, para eso lo que vamos a necesitar es un multímetro, ¿ya? Vamos a colocar el cable negro en con y esto de acá en el signo de ohmios, ¿no? El cable rojo. Para medir lo que es la resistencia de las bobinas de carga y de la bobina de pulso, vamos a colocar en la escala de 200, ¿ya? En la escala de 200 de medida óhmica, ¿ya? Para medir lo que sería la resistencia. Y vamos a colocar ahí, a ver, vamos a ver. Ahí está, como ven. Ahí está. Lo primero que voy a hacer es voy a medir la resistencia de la bobina de cargas, ¿ya? Así van a hacer ustedes. Si en algún momento una moto los llega con problema de carga, por decir, si ustedes quieren saber si sus bobinas de carga están bien, van a utilizar el multímetro, ¿no? Entonces van a colocar un cable rojo ahí y el negro ahí, ¿no? Y como ven me está dando 0.1.2 de medida resistiva, y eso significa que tu bobina de este estator está bien, ¿ya? Eso está bien. Ahora, la continuidad y lo que es la resistencia se mide cuando la moto está apagada, ¿no? Y háganlo cuando la moto está fría, moto apagada. Ahora, si ustedes quieren medir si está generando lo que es la corriente alterna, ahí sí tienen que hacerlo con la moto prendida, ¿no? Para que midan si está generando o no la corriente alterna. Ahora, para medir lo que es la bobina de pulso,
van a medir en la misma escala, en 200. O sea, van a colocar el rojo en el cable azul con línea blanca, que sería el positivo de la bobina de pulso, y su negativo es el verde con línea blanca. Y nos está marcando, si ustedes se dan cuenta ahí, 144.2. Eso significa que nuestra bobina de pulso está bien, ¿ya? Hasta ahí, como ven, vamos bien. Ahora, para saber si la bobina de encendido está bien, también hay que hacer dos medidas, ¿no? Uno, con la moto apagada, lo que sería la medida resistiva, para saber cuánto tiene, ¿no? Debe tener de 300 hacia arriba. Si tiene de 300 hacia abajo, van a tener problema con el encendido automático, ¿no? Pero con la patada sí puede dar arranque, pero puede prender, pero con el automático es difícil que dé arranque cuando la bobina tiene de 300 hacia abajo, ¿no? Debe tener de 300 hacia arriba para que trabaje con el botón del automático, ¿ya? Eso también tienen que saber ustedes. Ahora, para medir lo que es la medida resistiva de eso, van a colocar en 2000, ¿no? O en 2K. Moto apagada, van a medir lo que es la resistencia. Ahora, si ustedes quieren saber si está, cuánto de corriente alterna los genera esa bobina, lo que van a hacer es ya van a colocar en la escala de 200 de medida de corriente alterna. Entonces ahí lo van a dar con el start. Con el start lo van a dar y ahí los va a marcar acá cuánto botan, ¿no? Debe tener de 60 hacia arriba, ¿no? Si tiene de 60 hacia abajo, significa que está mal. Entonces, para medir eso, como lo digo, vamos a colocar en la escala de 2000, de 2K. Y colocan el tester en el cable negro línea roja. Y la otra punta del tester lo que van a hacer es, van a colocar en el núcleo, ¿no? Acá. Y como ven me está dando 343 de medida resistiva. Eso significa que este alternador está perfecto, está bien, ¿ya? Ahora, acá tengo otro también, vamos a medirlo esto de acá, ¿no? Vamos a ver por qué lo cambiaron. Es bueno ver por qué lo cambiaron y así ustedes se van a dar cuenta la diferencia en este de acá que está bien, ¿ya? Este está bien y en esto de acá que lo han cambiado, ¿no? No sé por qué lo han cambiado, pero vamos a ver. Entonces, lo primero que voy a hacer es, de nuevo voy a volver a la escala de 200 de medida resistiva para verificar que serían los cables rosado y línea amarilla que serían de las bobinas de carga, ¿no? Vamos a colocar ahí y ahí. Y como ven me está dando 1.1 de medida resistiva. Eso quiere decir que está bien, ¿ya? Ahora, para medir la bobina de pulso van a dejar en la misma escala. Rojo en el cable azul línea blanca y negro en el verde línea blanca. Y como ven me está dando 153.2. Hasta acá vamos bien, ¿no? Con las bobinas de carga y la bobina de pulso. Ahora vamos a medir lo que sería la bobina de encendido, ¿no? La que va a alimentar a tu CDI para el encendido de la moto, ¿no? Y vamos a colocar en escala de 2000, en 2K. Y van a colocar el rojo en el cable negro línea roja y van a colocar en el núcleo, ¿no? Y si ustedes ven me está marcando 276. Eso significa que esta de acá lo han cambiado porque no está dando arranque con el automático. Con esa medida que tiene, no te va a dar arranque la moto con el automático. Pero con la patada te va a dar arranque. Pero poco a poco ya se va a ir perdiendo su resistencia más y va a llegar a un punto que ya no te va a dar arranque, no te va a encender la moto, ¿no? Porque va perdiendo su valor, ¿no? Y eso pasa porque a veces
como la moto constantemente está trabajando, está prendida, a veces se recalienta la bobina y se abre internamente este de acá, y por eso ya va perdiendo lo que sería la resistencia, ¿no? Que sería su ohmiaje. Entonces, por eso lo han cambiado esto. Ahora, acá les voy a dar un dato más o menos. Acá tienen dos opciones. Dos. Ya vamos a poner tres opciones. Uno, si tu bobina de encendido está mal, van a agarrar y van a colocar un CDI de este de acá, que sería alimentado por corriente de batería. Con eso van a solucionar el problema. Número uno, con eso tu moto va a trabajar bien, va a tener mejor chispa, ¿no? Va a arrancar mejor porque va a tener una chispa mejor, ¿ya? Número uno. Número dos, lo sacan el alternador y lo cambian por otro nuevo. Número 3 los va. Acá miren, acá en mi mano tengo esto. Este es un capacitor, ¿ya? Este capacitor lo puedes encontrar en donde venden repuestos para tiendas de electrónica, ¿no? Esto puedes comprar y colocarlo a este alternador que yo lo medí que tenía 277, ¿ya? ¿Y qué es lo que va a hacer este de acá? Este de acá lo que va a hacer es elevarle esa corriente, ¿ya? A esa bobina. En este tipo de bobinas, cuando así está abajo, ahí es necesario emplear uno de estos, ¿no? Pero si ustedes lo ven, este de acá que está al 100% bien, no es necesario colocarlo esto. ¿Por qué? Porque como esto está bien, te va a generar más corriente, más chispa, ¿ya? Te va a llevar una chispa demasiado fuerte. Y lo único que va a hacer es, uno, va a recalentar tu motor, número uno. Número dos, puede malograr tu bujía. Y entonces, como tú no sabes qué tipo de bujía lleva tu moto, puedes tener problemas con eso. Puede malograr tu bujía, puede malograr tu CDI, hasta puede malograr tu pistón. Como tiene bastante chispa, lo puede hacer un hueco a tu pistón y malograrlo. Y con eso los digo todo, ¿ya? Entonces, por eso esto es necesario colocarlo, pero si tu bobina de encendido está mal, para que lo eleve así lo que es el voltaje, ¿no? Y lo que van a hacer es, ¿dónde va el CDI? Agarran, lo cortan así, trac, acá. Una punta lo ponen en la parte que cortaron, que va para abajo, y la otra punta que viene allá del CDI ahí colocan. Y con eso solucionan su problema. Pero eso es como lo digo si tuviera esto acá ya. Ahora, los voy a dar completo, ¿ya? Entonces, ahora ustedes se preguntarán cómo se va a generar lo que es la corriente alterna, ¿ya? Esto de acá va a ir acá dentro de la volante, así. Y cuando tú das arranque, la moto va a empezar a girar lo que es la volante. Y cuando gira la volante se va a crear un campo electromagnético entre las bobinas y los imanes. Cada vez que pasa los imanes por encima de estas bobinas se va a generar ese campo electromagnético y se va a generar esa corriente, ¿no? Y esa corriente alterna ya va a salir por estos dos cables, sería un amarillo y línea rosada. Y acá también, como ven, tenemos un rosado y un amarillo. Estos van a entrar ahí, ¿no? Ahí. Van a entrar por estos dos cables esa corriente alterna. Ya eso dependiendo del acelerado que tiene. Puede entrar 60, 70, 50, 40, ¿no? De corriente alterna, ¿no? Y este de acá, este aparato de acá ya se va a encargar ya de regularlo y rectificarlo a corriente continua. Que saldría por este cable rojo y por este cable verde para ir a recargar nuestra batería, y nuestra batería ya sería la encargada de alimentar a todos los componentes de la moto, ¿no? Lo que sería el pito, luces direccionales, luces altas y bajas, luz de freno, arranque automático, a todo que tenga que ver, que trabaje con corriente continua de batería. ¿Ya, amigos? Ahora,
Lo mismo pasa con esta bobina de acá que les indiqué que sería la bobina de encendido, ¿no? Cuando empieza a girar la volante, también igualito se va a magnetizar y se va a generar un campo electromagnético y se va a generar la corriente alterna. ¿Por qué? Por encima de esa bobina también va a pasar lo que es los imanes. Y esa corriente alterna va a venir por este cable negro, línea roja, y va a entrar a un pin de nuestro CDI, va a alimentarlo de corriente alterna, ¿ya? Ahora, para que suelte la chispa, ya va a ser lo que es la bobina de pulso, ¿ya? La bobina de pulso, disculpen, voy a sacarlo esto. Sacamos esto acá, ¿ya? Hace esta bobina de acá. Y como ustedes se dan cuenta, este de acá tiene algo así como sobresalidito, como una crestita, ¿no? Y esto va acá arriba, ahí, en esta parte. Y cada vez que la volante empieza a girar, y va a pasar por debajo de esto de acá, ¿no? Como esto está arriba, y esta cosa de acá va a pasar por acá, ¿no? Y cada vez que pasa, se va a generar unos pulsos, ¿no? Y esos pulsos también van a ser de corriente alterna, que va a salir por este cable color azul, línea blanca, que sería positivo, ¿no? Sale unos pequeños voltajes, mini voltajes de corriente alterna, para avisarle a nuestro CDI para que suelte esa corriente alterna que ya fue procesada acá mediante el CDI, para que suelte, para que se haga lo que es la chispa, ¿no? Sale por un cable color negro, línea amarilla, llega a la bobina secundaria, ¿no? Entra por la primaria. Ya, amiguitos, es como les estaba diciendo, ¿no? Esa la corriente que ya va a salir por ese cable negro que les estoy explicando, va a salir por un cable negro línea amarilla, ¿no? Y va a llegar a la bobina de alta, ¿no? Va a entrar por esa corriente va a entrar por la bobina primaria, ¿no? En bajo voltaje, ¿no? Y la que lo va a elevar en voltaje alto ya sería lo que es la bobina secundaria, ¿no? Tiene dos, bobina primaria y bobina secundaria, ¿no? Entonces lo eleva en alto voltaje y va a salir ya por un cable que es negro, ¿no? Que va a llegar a un chupón de la bujía, y de la bujía ya va, no, al chupón de la bujía, y de ahí va a llegar a la bujía, y de la bujía ya va a hacer el salto de la chispa, ¿no? Para encender ya lo que sería la mezcla de aire y combustible, ¿no? Entonces, si ustedes se dan cuenta, amigos, ¿no? No es difícil hacer las pruebas, ¿no? Si yo le hice este video es para más o menos darles una idea de cómo es un alternador cuando está bien lo que es la bobina de encendido, cuando está bien lo que es la bobina de carga y cuando está bien lo que es la bobina de pulso, ¿no? Entonces, pero acá como ven lo medimos, lo que está bien es la bobina de pulso, las bobinas de carga, pero lo que está mal es la bobina de encendido, ¿no? La que lo va a alimentar, como los dije, nuestro CDI de corriente alterna, ¿no? Entonces, son pequeños problemitas que uno va aprendiendo poco a poco, ¿no? Yo, como ven, también voy aprendiendo poco a poco, muchas veces al hablar también me equivoco, ¿no? Entonces no es decir, ¿no? Que uno ya lo sabe todo, ¿no? Entonces, para llegar así a saber poco a poco, lo vas aprendiendo así tú mismo, ¿no? Cada falla que te va llegando al taller, ¿no? Como ya les dije en un video, ¿no? Sí o sí, si llega una moto con algún problema, de una u otra manera lo vamos a resolver, ¿ya? ¿No? Si de repente trabajan en compañía de uno, de dos, de tres mecánicos, nos podemos preguntar, ¿no? No tener vergüenza, nada, ¿no? Yo por así cuando antes yo no sabía, y cuando trabajaba con un amigo, yo lo preguntaba, oye, saque esto, yo no sé cómo es, y él me decía, no, este es así, así, entonces yo así iba aprendiendo poco a poco, y ahora como ven, lo poco que he aprendido los estoy compartiendo con ustedes, ¿no? Entonces, ese es el tema, ¿no? Entonces,
tienen que saber tan solo utilizar lo que es el multímetro. Entonces cuando ya lo llega una moto con un problema de encendido, lo primero que hago es irme al chupón, ¿no? Saco el chupón y le agarro el cable, lo coloco así más o menos a una distancia de medio centímetro, ¿no? En cualquier parte, en el motor, en que sea negativo ahí, ¿no? Y lo doy con el start o con la pata, ¿no? Si te llega una buena chispa, medio blanquista, celeste, así, bien potente, eso significa que tu sistema de encendido está bien, ¿no? Pero ¿qué pasaría si te llega una chispa, pero medio roja? Entonces ahí sí ya uno deduce, ¿no? Eso es la bobina de encendido, ¿no? Pero como los digo, no hay que ir adivinando. Siempre es necesario utilizar el multímetro. El multímetro es que te va a dar una medida exacta, ¿no? Agarras tu multímetro y vas a ir. Lo primero que vas a hacer es colocas en la escala de 2000 o de 2K para medir lo que es esta bobina de encendido, ¿no? Que sería este cable rojo, línea negra, ¿no? O negro, línea roja. Entonces le vas a colocar una punta del tester, el rojo, en este cable de acá. Y el otro ya lo vas a chocar en el motor, en el chasis, en el negativo de batería, en tierra, en negativo o masa, como lo llamen, ¿ya? Ahí lo chocan en la punta del tester y ahí te va a marcar un valor, ¿no? Como los digo, si los marca de 300 hacia arriba, está bien. Si los marca de 200 hacia abajo, está mal. Entonces ahí ya tendrían que cambiarlo, como lo digo, el alternador. O ya pueden hacer una adaptación, como los dije en el video, ¿no? Colocar lo que es un CDI que se alimenta por corriente de batería. O también para elevarlo esa corriente alterna que sale de acá, de acá, lo pueden colocar eso. Y con eso ya lo pueden solucionar el problema. O si ya quieren cambiarlo, lo agarran, lo sacan y colocan un nuevo y con eso van a solucionar el problema. Entonces es bueno que ustedes vayan mirando paso a paso, ¿no? Y si ya no es, si esto los da una buena medida, como los indiqué, entonces ya se van al CDI, ¿no? Agarran un CDI por ahí, si trabajan en una mecánica, o ustedes mismos tienen que tener su CDI de prueba como mecánicos. Yo por lo menos tengo de todo. Tengo un carburador, tengo CDI alimentado por corriente alterna, por corriente de batería, tengo alternador, tengo todo yo para hacer pruebas, ¿ya? Entonces uno como mecánico tiene que andar preparado, ¿no? Entonces lo pruebas con un CDI. Si con el CDI arranca la moto, eso significa que el CDI está mal, ¿no? Pero si sigue el mismo problema, ya te vas a ir a la bobina de alta, ¿no? O también tienes que fijarte. A veces los cables cuando están mal, están sulfatados, también no te va a encender la moto. Entonces eso también ya, como los digo, ya poco a poco, como vas trabajando, ya te vas a ir aprendiendo, ¿no? Entonces amigos, hasta acá los voy a dejar el video. Espero que les sirva en algo y no olvidarse de suscribirse al canal, a dar su buen like, a comentar si les gustó o no el video. Si ustedes vieron que me equivoqué en alguna cosa, ustedes háganme saber. Y así para yo aprender más, ¿no? Y si les gusta la mecánica, los estoy dando clases de motores y de sistema eléctrico. Eso sería todo. Muchas gracias.